Listo. Buenas tardes a todos. Hoy es 30 de junio del 2021, son las 5:03 de la tarde y esta es la sesión en línea de la semana del programa Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, fase 4, Desarrollo. Entonces voy a proceder a compartir la presentación. Bien. ¿Me confirman, porfa, si pueden ver mi presentación? Sí, señora. Gracias, Diana. Bien, entonces ya iniciamos lo que es la fase 4 desarrollo. El día de ayer, 29 de junio, iniciamos lo que es la fase desarrollo. En esta sesión vamos a mirar las evidencias del área técnica. La agenda de nuestra sesión es la siguiente. Vamos a presentar de nuevo el cronograma. Vamos a hacer la introducción de la fase 4 desarrollo, con un repaso de lo que ya explicamos la semana pasada. Vamos a hacer la orientación de las evidencias 3 y 4 del área técnica. Tenemos el espacio de las recomendaciones, conclusiones y el espacio para las dudas e inquietudes. Bien, entonces podemos ver que a través de la herramienta contenido del curso, carpeta proyecto, carpeta cronograma de actividades, ya podemos ver publicado el cronograma de la fase 4 desarrollo. Esta fase 4 de desarrollo está compuesta por 3 actividades de proyecto 6, actividades de proyecto 7 y actividades de proyecto 8. La actividad de proyecto 6 la iniciamos ayer 29 de junio con el cuestionario técnico AP6 que tiene fecha de inicio 29 de junio hasta el 1 de julio. Seguimos con la misma estrategia que les he permitido yo de poder presentar este cuestionario hasta el 17 de agosto, que es el último día de esta actividad de proyecto 6, para que una vez hayan leído la temática, la hayan estudiado, hayan adquirido el conocimiento, puedan presentar este cuestionario. Las evidencias del área técnica restantes son lenguaje estructurado de consultas, que va del 2 de julio al 13 de julio, explicamos esta evidencia la semana pasada. La evidencia 3, que es el diseño y desarrollo de la interfaz web del proyecto en curso, que va desde el 14 de julio al 26 de julio. Y está lo que es el foro análisis e interpretación de datos dentro de una base de datos, que va del 27 de julio al 29 de julio. Y están las dos evidencias de inglés, que van desde el 30 de julio hasta el 17 de agosto. La actividad de proyecto 7 consta de 3 evidencias del área técnica y una evidencia del área transversal. Las fechas de ejecución es desde el 18 de agosto hasta el 27 de septiembre. Y la actividad de proyecto 8 va desde el 28 de septiembre hasta el 2 de noviembre. Entonces, estas son las actividades de proyecto que tenemos que desarrollar durante estos meses. La fase 4 de desarrollo ya se encuentra habilitada, ustedes ya la pueden ver allí en el contenido del curso, en la carpeta proyecto está habilitada la fase 4 de desarrollo, ya no se encuentra habilitada la fase 2 análisis. Para los que deben evidencias de la fase 2 análisis, ya es que se comuniquen conmigo y miramos a ver qué podemos hacer para que presenten estas evidencias. La guía de aprendizaje, por favor, descargarla. Se encuentra allí ya en la carpeta de actividad de proyecto 6, guía de aprendizaje. Recuerden que allí mismo están los formatos de las evidencias, donde está la descripción de cada evidencia, donde están los criterios de evaluación, donde está el resultado de aprendizaje que se está evaluando. Y es una guía para presentar las evidencias. Y está el instrumento de evaluación que también les sirven para que ustedes vayan como chuleando los requerimientos que están allí para que cumplan totalmente con lo que exige la evidencia. La fase 4 de desarrollo, la actividad de proyecto 6 consta de 6 evidencias, como les había mencionado, tiene una duración de 304 horas y se proyecta realizar en un mes y 18 días, con un promedio de trabajo académico diario de mínimo 2 horas por parte del aprendiz para el desarrollo de las actividades y contará con acompañamiento de instructores de la competencia técnica y de bilingüismo.
Es importante que el aprendiz organice su tiempo, dada la dedicación horaria que demanda la realización de las actividades y las evidencias que se mencionan a continuación. La fase 4 de desarrollo, en esta fase se construye la base de datos utilizando los sistemas gestores de bases de datos más comunes. Estos gestores permiten el diseño de un sistema de información que contemple una base de datos bajo las normas y protocolos establecidos por la empresa que requiere el aplicativo. Recuerden que tenemos que tener en cuenta los requerimientos del cliente, las normas y protocolos que ellos manejen, lo que ellos quieran proyectar a través de ese sistema de información. De igual modo, aplica que para el diseño de interfaz, el cual debe formularse teniendo en cuenta aspectos de usabilidad, funcionalidad y acceso a información para su registro o procesamiento acorde con las necesidades de consulta del usuario final. Entonces, tanto para la base de datos como para la interfaz que vamos a desarrollar hay que tener en cuenta los requerimientos del cliente. Recuerden que para las interfaces se debe tener en cuenta los colores que maneja la empresa, su simbología, bueno, el logo, el eslogan, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Bien, las evidencias son las siguientes. La AP6 se titula Desarrollar la estructura de datos y la interfaz de usuario del sistema de información. La actividad de aprendizaje 7 se titula Crear la base de datos usando el lenguaje SQL y la interfaz web del sistema de información en desarrollo teniendo en cuenta las normas y protocolos de la organización. Estas son las 4 evidencias del área técnica. Es el cuestionario técnico AP6, lenguaje estructurado de consultas SQL, diseño y desarrollo de la interfaz web del proyecto en curso y la participación en el foro análisis e interpretación de datos dentro de una base de datos. Estos son los... ¿Sí me están escuchando? Sí, señora. Ok. Me salió aquí que mi internet está como mal. Bueno, muchas gracias, Diana. Entonces acá están los 5 resultados de aprendizaje que estamos evaluando a través de estas evidencias. 2 se evalúan con el foro temático, entonces tengan en cuenta eso, que la participación en el foro va a ser muy importante, porque se van a evaluar dos resultados de aprendizaje. ¿Cuál es el material de formación del área técnica, el que se presenta acá a continuación? Específicamente el de las evidencias que vamos a ver hoy es el que deben leer es Introducción al diseño web usando el lenguaje de HTML. Listo, ese objeto de aprendizaje es el que deben leer, estudiar, adquirir el conocimiento, practicar, porque ahí hay muchos ejemplos. Entonces les recomiendo, por favor, listo, muy buenas tardes. Ya veo que se han... por favor, recuerden poner en silencio sus micrófonos, por favor. Listo, entonces, como les venía diciendo, para estas evidencias que voy a explicar hoy, el objeto de aprendizaje introducción al diseño web usando lenguaje HTML es el que deben leer, estudiar, adquirir el conocimiento, practicar para poder hacer la evidencia a entregar. Igualmente les recomiendo hacer el laboratorio de diseño web usando HTML para que ustedes practiquen y obviamente pues después puedan hacer el diseño de la interfaz web del proyecto en desarrollo. Estos son los videotutoriales igualmente, estos son esenciales para la evidencia de la anterior, la de lenguaje estructurado de consultas SQL. Entonces, por favor, ver estos videotutoriales, tanto el de MySQL como el de Oracle, ya que ustedes deben elegir alguno de los dos. Recuerden, no son los dos, es uno de los dos el que deben elegir en el cual ustedes van a hacer esa evidencia. Listo, ya sea por consola o ya sea por interfaz, que es Oracle. Ustedes mirarán cuál usan, dependiendo de los videotutoriales, se ponen de acuerdo con el grupo, o si es usted está trabajando individualmente, mira cuál le conviene, cuál le parece más entendible y que se le haya facilitado. Si puede practicar los dos, pues mucho mejor. Si usted tiene tiempo, haga los dos videotutoriales, vaya haciendo las prácticas, haga los ejemplos. Es lo que yo les recomiendo y lo que yo sé que les conviene.
Y está el laboratorio, usar lenguaje transaccional sobre la base de datos, que también se recomienda que lo hagan, ¿cierto? Hay 9 ejercicios, aquí no hay videotutoriales, pero en base a los videotutoriales anteriores van a poder hacer esos 9 ejercicios. Y está el laboratorio de diseño web usando HTML, donde hay 2 ejercicios que pueden hacer aplicando lo que es el lenguaje HTML. Entonces, les recomiendo que los hagan. Estos los pueden hacer si realizan las prácticas que están en el material de formación. Ahí hay bastantes ejemplos, bastante código para que ustedes vayan practicando este lenguaje eh, en sus casas y cada uno practique. Hay bastantes ejercicios. Igualmente ya tengo una lista de referentes que se les voy a enviar el correo para que hagan los ejercicios. Este lenguaje de programación, este lenguaje para hacer maquetación web se aprende es practicar. Listo, practicando, practicando, como cualquier lenguaje se aprende es practicar. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia 3? Diseño y desarrollo de la interfaz web del proyecto en curso. Nos dice que con base en los conocimientos adquiridos en el objeto de aprendizaje, introducción al diseño web con HTML y el refuerzo realizado en el laboratorio diseño de interfaces web, se deberá realizar el diseño y desarrollo de las interfaces web del proyecto de desarrollo en curso. Entonces, ustedes deben hacer el diseño de la interfaz de su proyecto. ¿Listo? Allí ahí son unos ejemplos. Ustedes mirarán si hacen los ejercicios, pero no voy a revisar los de ahí, sino que voy a revisar son los de su proyecto. ¿Listo? Ustedes ya tienen la maquetación de esto, entonces lo que tienen que hacer es pasarlo ya a la realidad. Dice, a continuación se describen las actividades a realizar y las evidencias asociadas que el aprendiz debe entregar. Para presentar la evidencia se debe seguir los siguientes pasos. Entonces, primero, realizar el diseño de las interfaces web. Para realizar este diseño se puede apoyar en dibujos a mano alzada o usar algunas de las herramientas para realizar bosquejos. El resultado de este proceso es la maquetación o layout del sitio web y servirá para generar los archivos HTML y CSS. Este paso ustedes ya lo tienen, ¿cierto? Porque ustedes ya hicieron esta maquetación a través de Balsamiq Mockup o GoMockitBeer. Recuerden que ustedes ya hicieron esta maquetación, ya me la entregaron y yo ya tengo ese material, o sea, el paso 1 ya lo tengo. ¿Qué dice el segundo paso? Definir los estilos que usarán los elementos HTML del diseño. La hoja de estilos del sistema deberá llamarse estilos CSS. ¿Qué quiere decir? Ya ustedes tienen el bosquejo, o sea, la maquetación. Lo que tienen que hacer es generar en los archivos HTML, ¿cierto? De cada una de estas ventanas y los archivos CSS. Entonces, el archivo CSS deben entregarlo aparte, en una carpeta aparte. Acá dice definir los estilos que usarán los elementos HTML del diseño. La hoja de estilos del sistema deberá llamarse estilos CSS. Y ahorita más adelante van a entender. Paso 3, generar los archivos HTML de los formularios del proyecto. Las páginas web deben contemplar los siguientes aspectos. Primero, una página principal con encabezado, menú, cuerpo, contenidos y pie de página. O sea, una página principal donde los usuarios van a ingresar, ¿cierto? Van a encontrar un menú, van a encontrar arriba un encabezado, un pie de página y un contenido donde ellos puedan dar clic en algún enlace e ingresar a las diferentes páginas. Y 2 páginas de los formularios deben contener el diseño de los formularios que se usarán para interactuar con la base de datos. O sea, ustedes en sus diseños, todos han diseñado formularios, ¿cierto? Donde se va a capturar la información que se digite a través de ellos. Entonces, estas páginas deben tener formularios. Los formularios deben estar asociados a una opción del menú principal. O sea, en esa página principal o index que a veces llamamos, esto deben estar, ¿cierto? Debe haber un menú en el cual se puedan ingresar a esos diferentes formularios. Entonces, por ejemplo, si hay un formulario para un cliente, entonces yo debo tener en esa página principal algún enlace a los clientes, ¿cierto? Al dar yo clic en esa opción de clientes me debe desplegar el formulario para digitar la información de un cliente, por ejemplo. La página principal debe nombrarse como principal.html, puede ser principal o puede ser index, también se utiliza. Los formularios deben nombrarse como frm barra el piso, nombre del formulario .html. ¿Listo? No
No lo pongamos tan largo como dice allí, porque recordemos que los nombres deben ser cortos. Solamente pónganle formulario.html para no complicarnos la existencia. ¿Listo? Formulario.html y ya se identifica que es el formulario, que son formularios. Si son varios, entonces formulario 1, formulario 2, formulario 3, etc. Nota. No deben usarse tablas HTML para el diseño de los campos de los formularios. Este diseño se debe usar con los estilos en cascada. ¿Qué quiere decir esto? Que en HTML se pueden hacer tablas, como las podemos hacer en Word, donde uno puede mirar cuántas filas y cuántas columnas que desea uno que tenga esa tabla. ¿Sí? Esos formularios no se hacen con tablas así en HTML, sino que se deben usar los estilos en cascada. ¿Listo? Ahí en el material se explica lo que son los estilos en cascada y cómo se hacen esos formularios. Igualmente, yo voy a mandarles una lista de referencias que ya tengo para que ustedes miren como en el material de formación. No hay videotutoriales con pasos a paso de cómo más o menos hacer una estructura en HTML. No hay videotutoriales, pero sí dentro del material hay bastante código con bastantes ejemplos donde ustedes pueden ir igualmente haciendo las prácticas. Pero igual, pues yo les hice una lista de referencias de videotutoriales paso a paso para que ustedes cuando tengan tiempo, entonces se sientan y puedan ver y aprender más o menos cómo se maneja este lenguaje. Y de paso Profesora, 4, qué pena. comprimir los archivos HTML y CSS en formato .zip y subirlo a la plataforma. O sea, este paso 4 es muy importante porque para yo poder visualizar estas páginas que ustedes hagan, ustedes deben guardarlas todas en una carpeta en donde, las imágenes, los estilos, el JavaScript que de pronto hagan, debe estar todo comprimido en esa carpeta. Esta página no la van a subir a internet, ¿listo? Todavía no la van a subir a internet. Esta página yo la voy a visualizar desde mi navegador aquí en mi casa, al abrir los archivos de la carpeta que ustedes me envíen comprimida, con todo, con las imágenes, con las páginas, con los formularios. ¿Listo? Por eso no se les puede quedar nada volando ni nada por fuera de esa carpeta para yo poder visualizar todo sin problema. ¿Listo? No la van a subir todavía a internet. Ustedes lo que van a hacer es hacerla en el lenguaje y yo voy a revisar la estructura de la página que han hecho. Entonces vamos a mirar primero los conceptos básicos. ¿Qué es HTML? Es el lenguaje de marcación principal para la creación de documentos en la World Wide Web o red mundial. El lenguaje de marcación para hipertextos o HTML utiliza un conjunto de etiquetas o tags para describir la estructura que tendrán las páginas web. Además del HTML, existen otros lenguajes de marcación, entre ellos el XML o Extensive Markup Language. Los archivos HTML son planos, es decir, pueden ser leídos por un editor de texto. Entre los editores de texto podemos encontrar Notepad++, Sublime Text, Adobe Dreamweaver y Visual Studio Code. Una vez creado un archivo HTML válido, este puede ser interpretado por un analizador sintáctico o parser que está incluido en los navegadores en los browsers o navegadores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este es el lenguaje con el cual se hacen las páginas web, ¿sí? No es un lenguaje de programación, es un lenguaje de marcación o de maquetación web. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mirar qué es HTML? Porque se trabaja a través de etiquetas o tags. Estas pueden ser palabras en inglés o pueden ser simples letras, ¿sí? Que utilizan ¿por qué se llama un lenguaje? Porque tiene una estructura, porque tiene un mismo idioma, digámoslo así, y se trabaja a través de etiquetas. Ya vamos a mirar más adelante cómo se aplican estas etiquetas. Y en conclusión, HTML es el lenguaje con el que se hacen las páginas web, ¿sí? Este lenguaje lo traduce el mismo navegador, ¿cierto? Él tiene como un traductor interno donde él sabe interpretar este lenguaje y lo que hace es mostrarlo en pantalla. La estructura básica de un archivo HTML contiene lo siguiente. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar etiquetas básicas de lo que es este lenguaje. Entonces, por ejemplo, esta primera etiqueta que dice menor que, admiración, doc, type, HTML y se cierra con el menor que.
Dice, esta etiqueta es informativa e indica al navegador que el tipo de documento es HTML5. Esa es la última versión que podemos decir que tiene el HTML. El HTML, como todo lenguaje, pues ha ido creciendo con el tiempo. La etiqueta HTML significa que todo el documento está contenido en esta etiqueta llamado, o también llamado nodo raíz. El head significa que la sección head provee información sobre el documento en sí mismo. También se usa para invocar archivos externos JavaScript o de estilos. Esta sección no se dibuja en la pantalla, o sea, cuando ponemos esta etiqueta, allá adentro podemos poner o indicar archivos externos de JavaScript o de estilos CSS que podemos utilizar en el cuerpo de esa página, ¿sí? Pero en sí, cuando yo escribo head y cierro head, no me va a generar en pantalla alguna acción. Meta char set igual a UTF-8. Esta etiqueta meta se usa para introducir información acerca del documento. En este caso se está indicando que use la codificación de caracteres UTF-8 que permite visualizar caracteres en español, entre otros. Entonces, este específicamente es para visualizar caracteres en español. Y la meta también sirve para indicar algo acerca del documento, es el documento de la página, es el que a veces usan los buscadores, ¿cierto? Para extraer alguna indicación de ese documento o de esa página. El title define un título para la página que aparecerá en el borde superior de la página. Cuando nosotros abrimos cualquier página web, tiene un título. Y cuando miramos en la pestaña del navegador, ahí está el título. Ahí es donde va, esta etiqueta es la que me permite visualizar. Por ejemplo, cuando entramos a Cena Territorium, en la pestañita de arriba dice Cena. Y cuando ya entramos a la ficha, entonces dice análisis y desarrollo de sistemas de información y tiene el nombre de la ficha, o sea, el número de la ficha. Entonces, ese es el título que va, que identifica esa página y se pone en la pestañita del navegador. Head, esta etiqueta indica al final del bloque head. O sea, toda etiqueta que se abre se tiene que cerrar y esta es la forma de cerrar etiquetas. Entonces se pone el símbolo de menor que, slash, el nombre de la etiqueta y el símbolo de mayor que. Ese símbolo de mayor y menor que es el estándar, digamos, en todo el lenguaje HTML. Ya cuando vayamos a hacer el cuerpo de la página, entonces escribimos body, ¿cierto? Esa sección es el cuerpo de la página y contiene las etiquetas que se visualizarán o dibujarán en la pantalla del navegador. Y ya para cerrar, se debe igualmente escribir body, pero con el backslash y después se cierra el HTML igualmente con el backslash. ¿Listo? Estas son las etiquetas como más, incluso hay muchos más, sino que esas son las que menciona el material y son las más utilizadas, digámoslo así. Son las básicas en HTML. Entonces, por ejemplo, quiero hacerles una pregunta. Ustedes me contestan en el chat. ¿Han tenido experiencia de hacer alguna página en HTML? Lizeth, no. Juan Pablo, sí. Juan Pablo trabaja en eso. Uy, Juan Pablo, o sea que nos puede estar espero enseñando. Dayana, no. Julián, sí. Y Dayana hizo un curso en Plasi, no. Listo, pero entonces vamos a hacer toda la práctica que esta es muy sencillita. Entonces, que estén de pronto en el computador, abran el bloc de notas. Abren el bloc de notas y escriben, digamos, más que todo para los que no lo han hecho, por ejemplo, Víctor, Dayana y Lisette, que nunca, digamos, han hecho una página en HTML. Entonces, abran el bloc de notas, me avisan porfa si lo tienen abierto. Listo. Listo, Diana ya lo tiene abierto, Víctor, sí, listo. Ahora van a escribir esto que está aquí. Si alcanzan a ver en
en sus computadores esto, escriban este código que está aquí. A continuación, un ejemplo sencillo de una página HTML básica. Entonces van a escribir esto. Abren el menor que, HTML, lo cierran, escribe body, B1, hola mundo, cierran el body, cierran el HTML. Escriban estas 5 lineecitas ahí en el blog de notas. Cuando ya la tengan, me dicen, por favor. Informe joven que va a ser invitado el sábado a las 6 de la mañana. ¿Este sábado? Listo, Víctor. Listo, Lisette. Dayana. Listo. Tengan presente de que tengan bien cerrados y abiertos todos los mayor y menor que de cada uno. Mayor y menor que de cada uno. Que estén abiertos, cerrados, que tengan el backslash. ¿Listo? Para que de pronto no les vaya a generar ningún conflicto. Ahora lo guardan, le dan archivo guardar como, y en vez de txt le van a poner HTML. ¿Y qué nombre le van a poner? Pónganle prueba, por ejemplo, o ejercicio, como quieran. Pero la extensión va a ser .html. Y guárdenlo en el escritorio para que les quede ahí accesible. Cuando ya lo hagan me dicen sí. Sí, Víctor me dice que se está entrecortando. Es que tengo... ¿Me escuchan? Sí, ¿Listo señora. todos? Listo. Ahora le van a dar abrir con el navegador. Ustedes escogen en el navegador. Listo, abrir con y escogen el navegador que quieran, ya sea Mozilla, ya sea Chrome o Explorer. Y nos cuentan que salió. Ajá, salió Hola Mundo. A Juan Pablo le salió, a Dayana le salió, a Lisset le salió. Bien, ya hicieron su Víctor. Me falta Víctor. Listo. No sé cómo le fue a Víctor porque no me escribió. Listo, pero ya esa fue su primera experiencia con HTML, algo muy sencillo, y esto es lo que debemos hacer nosotros para poder hacer nuestra página para nuestro proyecto. Ah, listo, Víctor ya. Listo, esto era un ejercicio sencillo, así es que debemos usar el lenguaje HTML, ya tuvieron ahí ya su primera experiencia con el lenguaje. Listo, ahora miramos lo que es CSS. Entonces, el CSS son las hojas de estilo en cascada o CSS. Es un lenguaje para describir la forma como los documentos estructurados como HTML o XML serán dibujados en una pantalla, escritos en papel o leídos en voz alta. El lenguaje CSS es un componente fundamental en el diseño web cuyo principal objetivo es describir la presentación que tendrán los elementos estructurales que conforman una página HTML. Por medio de las reglas definidas en el lenguaje CSS, se pueden insertar bordes, asignar colores al texto, asignar colores al fondo, entre muchos otros. En resumen, el CSS me permite darle formato a la página, es decir, darle color al texto, que quiero un fondo, que quiero, bueno, tantas cosas que le podemos poner a una página web o que nosotros hemos podido ver que se pueden poner a las páginas web. Entonces, a través de los CSS es que yo le puedo dar ese formato. Acá podemos tener un ejemplo ese está en el material del curso, de cómo se aplica una CSS en una página HTML. Entonces, por ejemplo, acá está la etiqueta HTML, la etiqueta head, y allí en la head vamos a definir
esos estilos CSS. Entonces el título es mi primer CSS, como podemos ver ahí en el ejemplo. Entonces ahí vamos a mirar que el style type igual a text CSS, vamos a crear el CSS, donde el título va a ser del color, numeral F00. ¿Qué quiere decir eso? Este lenguaje utiliza lo que es el sistema numérico hexadecimal, ¿sí? Cuando ustedes vayan a mirar el lenguaje, cuando ustedes vayan a hacer las prácticas, se van a dar cuenta que todos los colores que se mencionan van a estar en este sistema numérico que es en base a 16. Es el que utiliza este lenguaje. Por eso por eso les puse acá en la imagen del dibujo al lado. Ustedes pueden consultar ese lenguaje en internet para el color que ustedes quieran elegir. ¿Listo? Por ejemplo, también se define que va a haber un párrafo con el siguiente color y ahí se define el color en lenguaje en el sistema hexadecimal también. Y se crea una clase que se llama texto azul, donde también se define un color, ¿cierto? Y un tipo de letra. Abajo se hace un selector, ¿sí? ID, que se llama texto naranja, se abre corchetes y se define el color. Fíjense que para definir los estilos se utilizan corchetes. Entonces es muy importante el lenguaje. Abrir corchetes, se cierra corchete. Se usa punto y coma al finalizar. Revisar que todo tenga punto y coma al finalizar. Se cierra el estilo, se cierra el encabezado. Ahora empieza el cuerpo de la página. Entonces en el cuerpo de la página ya ahí se define que el título es este encabezado es de color rojo. Se cierra el título. Empieza un párrafo que dice el color de este texto es verde, ¿sí? Y se va a utilizar lo que es la clase, para el otro texto se va a utilizar lo que es la clase texto azul que fue creada en el encabezado. Yo soy de color azul y fuente Arial que proviene de una clase. Y el otro párrafo va a tener un ID que es igual a texto naranja que se creó en el encabezado también, donde dice yo tengo el texto naranja por una regla de un selector ID. Se cierra el párrafo, se cierra el cuerpo de la página y se cierra la etiqueta HTML. ¿Listo? Cuando aplico esta estructura, ¿cierto? Lo que me va a resultar en el navegador es lo que yo tengo acá abajo. ¿Listo? Este ejercicio, para los que todavía no conozcan mucho el lenguaje, hasta ahorita esta es la primera vez, por favor hacer estas prácticas, ¿sí? Para que ustedes miren, revisen cómo es que les aparece en el navegador, qué es lo que hace cada cosa, qué es lo que hace cada etiqueta. ¿Listo? Así se aplican los estilos. Y está por último lo que es el JavaScript, que es el lenguaje que añade interactividad a las páginas web. Tanto HTML como CSS son lenguajes declarativos, es decir, solamente indican qué debe hacer sin indicar los detalles. Por otra parte está JavaScript, que es un lenguaje hiperactivo que indica cómo debe hacerse una tarea paso a paso, o sea, esto va más allá de lo que es simplemente declarar las etiquetas y que me muestre algo en pantalla. Esto es un poco más complejo. Acá nos dice que con la ayuda de JavaScript, que las páginas web se pueden realizar tareas más complejas como validar los datos de entrada, conectarse a base de datos, emitir mensajes de error, consultar la versión del navegador, entre otros. Entonces, como ustedes pueden ver, JavaScript ya me permite validar datos, conectar con base de datos, emitir mensajes de error. Entonces, si digamos tengo que digitar un documento y es lo que está haciendo la persona es digitando texto. Entonces ahí puede ya salir un mensaje que diga, no, por favor digite el número, ¿sí? No digite texto, sino número, esta casilla es numérica. Es importante notar que JavaScript no tiene ninguna relación con el lenguaje de programación Java, son dos cosas distintas que tienen un nombre similar por mera casualidad. ¿Listo? Es JavaScript. Queda un minuto, profe. Es diferente. ¿Ya se va a acabar el tiempo? Listo. Sí, señor. Entonces, por favor, salgamos todos y volvemos a ingresar. Muchas gracias. Continuamos. Entonces, voy a volver a compartir mi pantalla. Entonces, como decía, JavaScript ya es algo más complejo, ya nos permite tener más interactividad allí en la página. Entonces, por ejemplo, acá nos muestran un ejemplo donde dice a continuación una página web que hace uso de un programa o sentencia JavaScript inline o empotrado. ¿Listo?
todos los navegadores ya como interpretan lo que es el JavaScript. Eso lo tienen ya en su, en su, en su configuración, digámoslo así, en su naturaleza. Entonces, por ejemplo, HTML, en la etiqueta, iniciamos con la etiqueta HTML, abrimos el cuerpo de la página, el título se llama Mi primer programa, y aquí está button, o sea, va a aparecer un botón, que cuando yo le dé clic, me salga una alerta que diga Hola Mundo, ¿sí? Punto y coma. O sea, de clic en este botón es el título que va a tener el botón y ya se cierra la etiqueta del botón. Se cierra el cuerpo de la página y se cierra la etiqueta HTML. Dice, la página generada es la siguiente. Entonces, ¿qué me va a mostrar en el navegador cuando yo le doy a abrir con el navegador? Mi primer programa como título, como aparece ahí en el código. De clic en este botón, ¿cierto? Porque así le dijimos que apareciera en el botón. Cuando dan clic en el botón, va a decir, esta página dice, Hola Mundo. ¿Listo? Este es un ejemplo de lo que es la aplicación de JavaScript en HTML. Listo, acá tengo unos ejemplos de algunas, bueno, ejercicios que he hecho yo en aprendiendo este lenguaje en HTML, donde podemos ver acá la aplicación de la etiqueta, ¿cierto? Del encabezado, de un título, de un cuerpo, de una imagen, ¿sí? Yo creo que ustedes van a manejar imágenes, entonces, por favor, estudien bien en el lenguaje lo que es insertar una imagen, intenten también insertar video. Yo acá en este ejercicio inserté un video e inserté audio. Entonces hagan esos ejercicios, por favor, sobre todo para los que son nuevos, por favor hagan esos ejercicios, insertar imágenes, insertar un enlace, ¿cierto? Para irnos a otra página. Entonces, este es un ejemplo donde he aplicado esas etiquetas. Acá igualmente se aplica lo que es JavaScript y estilo CSS. Otro ejemplo, ¿cierto? Para hacer un login y para validar datos. Esta se las voy a enviar. Es un video tutorial que está en YouTube. Son 3 videos donde pueden aplicar igualmente el código, pueden hacer uso de diferentes etiquetas, hacer el ensayo de error, para qué sirve, hagan ensayo de error de que, bueno, si quito esto, ¿qué pasa? Si pongo esto, ¿qué pasa? Así se aprende el lenguaje. Listo, ensayo de error. Y tiempo, muchachos, esto es puro tiempo para dedicarle uno a esto y empezar a mirar cómo funciona. Y por último, ¿cómo es que me tiene que entregar esta carpeta? ¿Sí? La carpeta, todo debe ir en una sola carpeta. Todo debe ir en una sola carpeta. Entonces, por ejemplo, yo para estos sitios creé una carpeta que se llama sitio web. En ese sitio web creé unas carpetas ahí mismo donde IMG se refiere a las imágenes que utilicé para hacer las imágenes que yo utilizo para ese sitio web. Hay una carpeta CSS donde yo puedo crear los CSS aparte, que en el requerimiento de la evidencia está así. Nosotros podemos crear los CSS aparte y después llamarlos, ¿cierto? A la página donde yo los voy a aplicar. Está también, pues acá, por ejemplo, este es el index, la que está señalada como index, es lo que yo visualizo en el navegador al abrir ese index. La carpeta IMG tiene lo que está acá al lado izquierdo, que son todas las imágenes que utilicé para esa página, para ese sitio web. Y está lo que es el CSS, carpeta CSS, carpeta JS para JavaScript. ¿Sí? Cuando utilicen JavaScript, si lo van a hacer aparte y si lo van a llamar, no van a estar empotrados como el ejemplo que les mostré, sino que lo van a hacer aparte. También tiene que haber una carpeta JavaScript. Para los formularios, también recomiendo que entonces creen una carpeta para los formularios. ¿Listo? Y acá está el ejemplo, por ejemplo, de los estilos CSS, la carpeta CSS, el estilo CSS que tiene, ¿cierto? Que se creó aparte. Y acá está la carpeta JS, que es JavaScript, el archivo que se generó para validar datos en JavaScript, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué me deben enviar? La carpeta con todo ahí adentro,
¿sí? Ustedes van a mirar que, por ejemplo, para una imagen, si yo tengo una imagen que voy a usar en la página web y la borro, ¿sí? Y la borro, pero no la cambié allí en el código de que cambió de ubicación, no se me va a visualizar en el navegador. Ustedes eso lo van a aprender. Los que ya tienen experiencia saben que es así, y los que no tienen experiencia, con la experiencia se van a dar cuenta de que todo se debe indicar. ¿Listo? Julián me dice acá en YouTube hay un curso de CSS muy bueno para los que necesiten una guía, no es muy largo y está bien explicado, ese es el enlace. Muchas gracias, Julián, por la referencia. Y Juan Pablo también aprendió en esta página que está referenciando ahí en el chat. Entonces tomen todos esos datos. Igual yo también les voy a mandar las referencias de cursos de HTML y CSS al correo. Listo, ya tengo una lista, hice bien el estudio de cuáles les puede servir, cuáles les puede servir de referencia. Igual si quieren también les envío estos ejemplos para que ustedes los visualicen en sus navegadores, para que ustedes miren el lenguaje. Obviamente ustedes no van a mandar lo mismo porque ustedes cada uno ya tienen sus proyectos y tienen su maquetación y yo la tengo guardada. Entonces la idea es que usen esa maquetación que tienen para que la apliquen esas referencias que tienen. Obviamente no tiene que ser exacto porque ustedes de pronto la pueden ir perfeccionando, agregarle más cosas o de pronto quitarle otras que ustedes dicen en este momento no es conveniente tener esto o la van mejorando, ¿sí? Para que quede, recuerden que una página web debe tener usabilidad, accesibilidad, bueno, varias características que ustedes ya han entendido que deben tener. Entonces tratar de aplicarla ya en el diseño. ¿Listo? Entonces eso es lo que deben entregar como evidencia 3. Y para la evidencia 4, entonces participar en el foro, análisis e interpretación de datos dentro de una base de datos, la cual nos dice la siguiente. Para cumplir con esta evidencia es importante que haya realizado la actividad de apropiación referida a la comprensión al material de estudio presentado en esta guía, de acuerdo con las indicaciones de su instructor. Posteriormente debe ingresar y entregar la actividad evidencia desarrollada en la plataforma, además tener aplicación de conocimientos mediante el análisis e interpretación de datos dentro de una base de datos. Con base en las indicaciones del instructor asignado y para dar respuesta al foro, se requiere que haya realizado la actividad de apropiación referida a la comprensión del material de estudio presentado en la actividad de proyecto 6. O sea, este foro ya es como dar respuestas a esas preguntas una vez adquirido los conocimientos de haber tenido la lectura del material, de lo que es bases de datos, gestores de bases de datos e interfaz web, ¿cierto? Del lenguaje HTML, después de haber utilizado los gestores de bases de datos que hay allí, Oracle y más, SQL. Entonces, ya habrán adquirido conocimientos para este foro, en el tiempo de este foro, entonces para que den respuesta a las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? La primera es cuáles son las principales diferencias entre los sistemas gestores de bases de datos. Interprete con sus propias palabras cuál es la diferencia entre un sistema gestor de base de datos y una base de datos. ¿Qué ventajas y desventajas tienen las interfaces web respecto a las de escritorio nativas? Distingue los diferentes elementos de programación de bases de datos, los valores que devuelven y para qué sirven. En Oracle se pueden crear informes y análisis de datos y se pueden compartir. ¿Qué beneficios trae el usar el motor Oracle y otros motores? Por ejemplo, con MySQL Server. Entonces, ya para este momento ustedes ya han adquirido el conocimiento para dar respuestas a esas preguntas. Entonces, recordarles cómo participar en el foro. Clic en la herramienta foros, buscar el foro titulado análisis e interpretación de datos dentro de una base de datos, dar clic en responder, leer las preguntas, copiarlas en Word, dar la respuesta. Una vez tengan las respuestas, entonces activan el texto enriquecido, copian y pegan el texto en la casilla de texto y dan clic en responder. ¿Listo? Recomendaciones. Por favor, envíe las evidencias según el cronograma de actividades de la fase 4 de desarrollo. Esa es la recomendación y el éxito de seguir información, es cumplir con el cronograma de actividades para no atrasarse, para que de pronto más adelante no tengan muchas evidencias acumuladas y ustedes de pronto al verse con tantas evidencias encima decidan de pronto desertar o retirarse de la formación. Entonces la idea es que saquen tiempo diariamente, mínimo 2 horas diarias, ya sea de forma individual o grupal,
que puedan desarrollar las evidencias a tiempo. Aprovechar el espacio del foro de dudas e inquietudes para recibir orientación en el desarrollo de las evidencias, no la mensajería interna, creo que esto ya lo han ido corrigiendo. Ya es muy poco lo que me preguntan por mensajería interna. Por mensajería interna, pues obviamente me exponen ya casos personales, casos que profe no puede enviar la evidencia porque me pasó esto, bueno, cosas así se reciben por mensajería interna. Tener en cuenta que la participación de los foros y los cuestionarios también son evidencias calificables. ¿Por qué les digo esto? Les expliqué hace 8 días, es porque a veces cuando hago la retención escolar de cuando les envío los correos de las alertas, me dicen, profe, pero si yo solamente debo 2 evidencias, 3 evidencias, pero solamente están contando las que a veces de pronto les desglosan por, bueno, no sé por qué herramienta les desglosa, donde solamente salen las evidencias de archivos, de enviar archivos, ¿sí? Como esta que acabé de explicar del diseño de la interfaz web o del lenguaje estructurado de consultas. Resulta que los foros y los cuestionarios también son evidencias y también se cuentan entre las evidencias. Entonces yo les aclaro, no solamente las evidencias de archivos entregables, sino también son los foros y los cuestionarios los que contamos como evidencias, ¿sí? Para que de pronto lo tengan en cuenta. Y por último, enviar evidencias pendientes de la fase de diseño antes de que se deshabilite el enlace. Hay algunos que de pronto tienen pendientes algunas evidencias de esta fase, entonces les aconsejo por favor que lo antes posible se pongan al día por su propio bien, en el sentido de que empezamos con la fase de desarrollo y ya empezamos a hacer las cosas de lo que es el desarrollo del sistema de información. Estas evidencias llevan más tiempo, les van a surgir dudas, van a surgir dificultades, entonces si tienen más evidencias acumuladas de la fase anterior, de pronto se pueden estresar un poquito más y esa no es la idea. ¿Listo? Envíen lo que les haga falta de la fase de diseño y traten de estar al día en la fase de desarrollo que ya iniciamos. Y por último, están las conclusiones, dudas en el foro de dudas e inquietudes del área técnica, realizar por favor los laboratorios, fecha límite de envío de la evidencia 3 es el 26 de julio y la evidencia 4 es el 29 de julio. Y realizar las evidencias en la plantilla de normas APA séptima edición. Espacio para las inquietudes. Y les recuerdo, porfa, enviar pantallazos de todo, así para la evidencia ya les digo, esta última evidencia de diseño de la interfaz web, por favor, mándenme pantallazos de lo que ustedes vean. Obviamente me tienen que mandar la carpeta comprimida con todo. Yo tengo que visualizar la página a través de los HTML que ustedes me envíen. Pero igual mándenme pantallazos, por favor, no está de más, cómo han hecho ustedes, cómo visualizan ustedes y lo que han realizado. Y también para la evidencia de lenguaje estructurado de consultas, igual me envían pantallazos, hace 8 días les expliqué, pero igual les recuerdo hoy. Dentro de 8 días también tienen sesión en línea conmigo. Entonces voy a hacer un repaso de las 4 evidencias muy rapidito. Dentro de 8 días, que es 7 de julio, tenemos sesión en línea, aunque miramos si es el 7 o el 8, ya que el lunes es festivo. Entonces miramos si es el 7 o el 8. Pero igual del lenguaje estructurado de consulta, recuerden, pantallazos, pantallazos, pantallazos de lo que vayan, cómo crean la base de datos, las sentencias que usan, ¿sí? Si van a hacer una consulta, entonces, ¿qué es lo que utilizan para hacer la consulta? ¿Cómo les muestra el pantallazo de la consulta, el resultado que les da? Y todo eso, ¿listo? Pantallazos, igual en diseño y desarrollo web de la interfaz, igual, pantallazos, por favor. Me envían, obviamente me envían lo que han codificado, pero envían igualmente pantallazos. ¿Listo? Ahora sí vamos a empezar aquí. A ver. Dice Libby, o sea que cada página del sistema va en un archivo aparte. O sea, el sitio web, llamémoslo sitio web, ¿sí? Porque un sitio web está compuesto por varias páginas, ¿sí? Cada página es un archivo HTML, ¿sí?
Profe, yo hice un formulario en HTML y JavaScript tiene color de fondo y pregunta sobre nombre, contraseña, teléfono, email. Más o menos eso es lo que le está solicitando y se puede utilizar Atom para realizar el HTML. Sí. Listo, Diana, sí, estamos, pero no solamente es hacer un formulario, sino la página web completa de nuestra empresa cliente, ¿cierto? Ustedes ya hicieron una maquetación web, ¿cierto? Donde se solicitaba la información, donde hay una página inicial, donde el usuario va a entrar de primerazo a esa página. Entonces ahí es donde miramos las diferentes opciones del menú, a dónde puede ir el usuario, ¿cierto? Dependiendo de su rol, a dónde puede ir el usuario, qué puede consultar, etcétera. No es solamente hacer el formulario, es hacer la página completa. Atom te facilita el mapeo, dice Juan Pablo, ¿sí? Sí, me pareció fácil en el curso de programación básica, enseñaron con ese programa. El editor, ustedes pueden utilizar el que quieran, ¿sí? No hay que tienen que usar tal, no. Listo, pueden utilizar cualquier editor de texto. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, profe. ¿Usted nos puede facilitar de pronto un ejemplo del trabajo escrito en Word que tenemos que hacer para la evidencia 2 de la construcción de la base de datos, como para tenerlo de referencia en sí que hay que presentar en ese trabajo? Listo, listo. Yo lo envío, Julián. Gracias, ¿Listo? profe. Sí, tengo Sí, un señor. ejemplo me pareció que yo hace 8 días me comprometí y se me olvidó. Voy a escribirlo aquí. No. Listo, Sí, profe. creo Muchas que yo gracias. me comprometí a enviarles el ejemplo y no lo hice. Ya escribo aquí para que no se me olvide. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Sí, dime. Si yo la construcción de las interfaces las comienzo a hacer directamente en React, que es un framework, Sí. usted sabe cómo, o sea, si yo se los envío, ¿usted los puede abrir ¿En cuál? No lo tengo. En React? No, ese no tengo conocimiento, Julián, de eso. Ya. O yo lo puedo construir, lo puedo subir a una, es que lo que pasa es que hay una plataforma que es gratis para hacerle el despliegue en internet. Sí. Igual yo le mandaría los archivos, pero le podría mandar el enlace para que usted lo abra ahí directamente. Ah, bueno, sí, sí, claro que sí, Julián, y de una vez lo conozco, de una vez Listo, aprendo. profe. Lo que pasa es que en React pues tiene que estar utilizando también Node.js, que eso ya es para trabajar con el servidor y crear un servidor. Entonces ese es el problema. O sea, no es en sí una página normal estructurada solo con HTML y JavaScript y eso, sino ya el framework se encarga de hacer más archivos. Ok. Sí, Julián, me dice, sí, yo de una vez pues aprendo cómo es. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Don, igual como todavía no estamos en la semana y todavía no han leído, pues yo sé que todavía de pronto no tienen muchas preguntas, pero entonces quedamos en que en el foro de dudas e inquietudes, entonces escriben cualquier pregunta que tengan acerca de esta temática, ¿listo? Y dentro de 8 días, entonces hago un repaso rapidito de las 4 evidencias del área técnica de esta actividad de proyecto 6. ¿Listo? Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias Diana, Carlos, Juan Pablo, Julián, Lisette, Víctor, muchas gracias por su asistencia. Espero que esta orientación les sirva para realizar las evidencias. ¿Listo? Gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.